Descubrí que mi esposa me engañaba y convertía a nuestra hija en su cómplice. Me llamo Rodrigo, tengo 42 años, y hasta hace 6 meses que tenía la vida perfecta. Casado con Elena desde hace 15 años, padre de Sofía, una niña de 12 años que era mi adoración. Trabajaba como ingeniero en sistemas, Elena manejaba una pequeña boutique, y vivíamos en una casa cómoda en las afueras de la ciudad. Todo parecía estar en su lugar. Elena siempre fue una mujer atractiva, inteligente, con esa sonrisa que me enamoró desde el primer día que la vi en la universidad. Nos graduamos juntos, nos casamos 2 años después, y cuando nació Sofía, sentí que mi mundo estaba completo. Pero ahora, escribiendo esto, me doy cuenta de que durante los últimos 5 años, nuestra relación había cambiado de maneras que yo preferí ignorar. Las señales estaban ahí, supongo. Elena llegaba tarde del trabajo con más frecuencia, siempre con explicaciones perfectas, reuniones de último minuto, problemas con proveedores, inventarios que se extendían. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier lugar, ahora lo mantenía siempre cerca y boca abajo. Cuando sonaba, se apresuraba a contestar o, más extraño aún, lo silenciaba inmediatamente. La primera mentira que descubrí fue pequeña, casi insignificante. Elena me dijo que había ido a cenar con su hermana Claudia para hablar de los problemas matrimoniales de esta última. Pero cuando Claudia llamó esa misma noche preguntando por Elena, diciendo que habían quedado de verse pero que nunca llegó, sentí un frío extraño en el estómago. ¿Elena? No, no la he visto desde la semana pasada, dijo Claudia con naturalidad. ¿Por qué? ¿Se suponía que estaríamos juntas? Colgué el teléfono inventando una excusa, y cuando Elena llegó a casa cerca de la medianoche, no dije nada. Ella me contó sobre la cena con Claudia, los consejos que le había dado, incluso imitó la voz de su hermana contando sus problemas. Era una actuación perfecta, y eso fue lo que más me perturbó. Durante las siguientes semanas, comencé a prestar más atención. No de manera obsesiva, simplemente, atención. Elena trabajaba hasta tarde los martes y jueves, días que, según descubrí llamando discretamente a la boutique, el negocio cerraba a las 6 de la tarde como siempre. La revelación llegó de la manera más inesperada. Estaba en el banco depositando un cheque cuando el gerente, conocido de años, me saludó efusivamente. Rodrigo. ¿Cómo está Elena? No la hemos visto desde que abrió la cuenta comercial con su socio. ¿Socio? Pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Sí, el señor Mendoza. Un hombre muy elegante. Vinieron juntos hace como 3 meses para los trámites de la sociedad. David Mendoza. Yo conocía ese nombre. Elena lo había mencionado ocasionalmente como un contacto de negocios, alguien que le había sugerido algunos proveedores. Pero nunca mencionó una sociedad, y definitivamente nunca me habló de abrir una nueva cuenta bancaria. Esa noche, mientras Elena ayudaba a Sofía con su tarea de matemáticas, los observé. Mi esposa explicaba pacientemente las fracciones, sonriendo cuando nuestra hija finalmente entendía un problema difícil. Sofía se reía, recargando su cabeza en el hombro de su madre. Era una escena perfecta de familia feliz, y yo me sentí como un extraño observando a través de una ventana. No soy el tipo de hombre que contrata detectives privados o revisa teléfonos a escondidas. Pero tampoco podía seguir viviendo en la incertidumbre. Decidí hacer mi propia investigación, utilizando las habilidades que había desarrollado en mi trabajo con sistemas. Primero, revisé nuestras finanzas familiares. Elena siempre había manejado los gastos de la boutique de manera independiente, algo que a mí me parecía razonable. Pero ahora, viendo los estados de cuenta, noté depósitos irregulares que no correspondían con las ventas que ella reportaba en casa. Había dinero entrando que no podía explicar. Luego, con un software que uso para recuperar datos en el trabajo, revisé el historial de navegación de nuestra computadora familiar. La mayoría eran búsquedas inocentes, recetas, noticias, tareas escolares de Sofía. Pero encontré búsquedas sobre hoteles boutique en la ciudad, restaurantes románticos y algo que me helió la sangre, como explicar divorcio a hijos preadolescentes. La confirmación llegó un jueves por la tarde.
Había terminado mi trabajo temprano y decidí sorprender a Elena en la boutique con café y pasteles de su panadería favorita. La tienda estaba cerrada, pero vi luz en la oficina de atrás. La puerta estaba entreabierta y pude escuchar voces. La risa de Elena, pero no como cuando se reía conmigo. Era diferente, más libre, más íntima. No podemos seguir así mucho tiempo, escuché la voz de un hombre. Rodrigo no es tonto, y Sofía está comenzando a hacer preguntas también. Lo sé, David, respondió Elena. Pero necesitamos tiempo. No puedo lastimar a Sofía, y Rodrigo, él no se lo merece. ¿No se lo merece? Elena, llevamos 2 años con esto. ¿Cuándo vas a tomar una decisión? Ya la tomé, dijo ella en voz baja. Solo necesito encontrar el momento correcto. Me alejé sin hacer ruido, con las manos temblando mientras sostenía el café que ya se había enfriado. 2 años. Habían estado juntos por 2 años, y yo había estado viviendo en una mentira cuidadosamente construida. Lo más doloroso de todo no era la traición de Elena, sino darme cuenta de que Sofía también formaba parte de esta red de mentiras. No por malicia, claro está, sino porque Elena la había involucrado sin que ella se diera cuenta. Esa noche, durante la cena, presté atención a las conversaciones entre madre e hija. Sofía mencionó casualmente que el señor David había llevado a su mamá a almorzar el fin de semana pasado, mientras yo estaba en el trabajo. ¿Quién es el señor David, princesa?, pregunté, tratando de mantener un tono casual. Sofía miró a su madre rápidamente antes de responder. Es el amigo de mamá del trabajo. ¿Lo conoces bien? Sofía, ve a lavarte los dientes, interrumpió Elena antes de que nuestra hija pudiera responder. Después de que Sofía se fuera, confronté a Elena. No dramáticamente, no con gritos. Simplemente le pregunté quién era David Mendoza y por qué nuestra hija lo conocía pero yo no. Elena se puso pálida, luego roja, luego comenzó a llorar. Entre sollozos, admitió la relación, pero trató de minimizarla. Solo es un amigo muy cercano, dijo. Alguien que me entiende. ¿Un amigo con quien abres cuentas bancarias y planeas nuestro divorcio? Su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Lo más difícil fue hablar con Sofía. Mi niña de 12 años había sido puesta, sin saberlo, en el papel de cómplice. Elena le había pedido que no mencionara las salidas con David, diciendo que yo podría malinterpretarlas y ponerme celoso sin razón. ¿Papá está molesto conmigo?, me preguntó Sofía con lágrimas en los ojos cuando finalmente hablamos. No, mi amor. Nunca. Tú no hiciste nada malo. Pero mamá me dijo que era nuestro secreto, y los secretos familiares son importantes. Ahí estaba el problema. Elena había usado la confianza natural de una hija hacia su madre para mantener el engaño. Había convertido a nuestra hija en su aliada inconsciente, poniéndola en una posición donde tenía que elegir entre la honestidad hacia mí y la lealtad hacia su madre. Sofía, le dije, los secretos que te hacen sentir mal o confundida no son secretos que debas guardar. Y nunca, nunca es tu responsabilidad mantener secretos entre papá y mamá. Pero el daño estaba hecho. Podía ver en los ojos de Sofía la confusión, la culpa, y algo peor, la pérdida de la inocencia. Ya no vivía en un mundo donde sus padres eran un equipo unido. Durante las siguientes semanas, Elena trató de reparar las cosas. Terminó con David, cerró la cuenta bancaria compartida, incluso sugirió que fuéramos a terapia de pareja. Pero algo fundamental se había roto, no solo entre nosotros, sino en la estructura de nuestra familia. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que Sofía, inconscientemente, seguía protegiendo a su madre. Cuando le preguntaba sobre las salidas con David, minimizaba su importancia. Solo fuimos por helado una vez, decía, cuando yo sabía que habían sido múltiples ocasiones. Había aprendido a mentir para proteger a Elena, y eso era algo que no podía perdonar. No porque Sofía fuera mala o manipuladora, sino porque Elena había puesto a nuestra hija en una posición donde tenía que elegir bandos en una guerra que ni siquiera sabía que existía. La decisión de divorciarme no fue emocional, fue práctica.
No podía seguir viviendo en un matrimonio donde tenía que cuestionar cada palabra, cada salida, cada sonrisa. Y no podía seguir exponiendo a Sofía a una dinámica donde la honestidad era opcional. Elena lloró, me suplicó, prometió cambiar. David había sido un error, decía. Una crisis de los 40, un momento de locura. Pero cuando le pregunté por qué había involucrado a Sofía, no tuvo respuesta. Ella es solo una niña, le dije. Era tu trabajo proteger su inocencia, no convertirla en tu cómplice. Elena argumentó que había tratado de proteger a la familia, que había intentado manejar la situación sin lastimar a nadie. Pero había fallado en entender que las mentiras, especialmente las que involucran a los hijos, siempre lastiman más que la verdad. El proceso de divorcio fue relativamente civilizado. Elena no peleó por la casa, aceptó la custodia compartida de Sofía, e incluso se disculpó genuinamente por haber involucrado a nuestra hija en el engaño. Pero Sofía había cambiado. Ya no era la niña abierta y confiada de antes. Había aprendido que los adultos pueden mentir, que las familias pueden romperse y que a veces tienes que guardar secretos que te lastiman. Durante nuestros fines de semana juntos, Sofía era cariñosa pero cautelosa. Me contaba sobre la escuela, sus amigas, sus planes para el futuro, pero siempre había una parte de ella que parecía estar evaluando qué era seguro compartir. ¿Todavía confías en mí, papá?, me preguntó una noche mientras le leía un cuento. Por supuesto, princesa. Siempre. ¿Y confías en mí? Esa pregunta me rompió el corazón, porque entendí lo que realmente estaba preguntando. Había aprendido que la confianza era frágil, que podía romperse, y quería asegurarse de que la nuestra estuviera intacta. Han pasado 6 meses desde el divorcio. Elena se casó con David hace 3 semanas en una ceremonia pequeña a la que Sofía asistió como única testigo familiar. Mi hija me contó sobre la boda con cuidado, midiendo mis reacciones, tratando de gauge si hablar de la felicidad de su madre me lastimaría. Se veían contentos, me dijo, y luego rápidamente agregó, pero no más contentos de lo que tú te ves ahora, papá. Es curioso cómo los niños aprenden a navegar las emociones complicadas de los adultos. Sofía había desarrollado una diplomacia emocional que no debería necesitar a los 12 años, pero que probablemente le servirá toda la vida. Yo he comenzado a reconstruir mi vida pieza por pieza. Tengo un departamento de 2 dormitorios en un edificio moderno, con ventanas grandes que dejan entrar mucha luz. He decorado el cuarto de Sofía con sus colores favoritos, y ella ha comenzado a traer pequeños objetos personales que van quedándose permanentemente, un peluche aquí, algunos libros allá, fotos de nosotros dos en la escuela, en el parque, construyendo el futuro de nuestra relación padre-hija en este nuevo contexto. He comenzado a tomar clases de cocina los miércoles por la noche. Es algo que siempre quise hacer pero que nunca había tenido tiempo cuando estaba casado. Elena siempre fue la cocinera de la casa, y yo me conformaba con hacer sándwiches y café. Ahora estoy aprendiendo a hacer lasaña desde cero, y Sofía es mi crítica más honesta cuando prueba mis experimentos culinarios. Está mejor que la semana pasada, papá, pero creo que le falta sal, me dijo la última vez, con esa seriedad que los niños adoptan cuando se sienten importantes. También he comenzado terapia. Al principio fue difícil admitir que necesitaba ayuda para procesar todo lo que había pasado, pero mi terapeuta, la doctora Ramírez, me ha ayudado a entender que la traición no solo afectó mi matrimonio, sino mi capacidad para confiar en mi propio juicio. Durante meses después de descubrir la infidelidad, me cuestionaba todo. ¿Había sido yo un mal esposo? ¿Había señales que debería haber visto antes? ¿Era realmente tan ingenuo como me sentía? La traición, me explicó la doctora Ramírez, no solo rompe la confianza en la otra persona. Rompe la confianza en tu propia capacidad de leer situaciones y personas. Es normal que te sientas como si hubieras estado ciego durante 2 años. Sofía también está en terapia, con una especialista en terapia familiar que se especializa en niños cuyos padres se han divorciado. La doctora López me ha explicado que Sofía no solo está procesando el divorcio, sino también la culpa compleja que siente por haber sido involucrada en mantener secretos. Los niños de la edad de Sofía tienen un sentido muy fuerte de la justicia, me explicó.
Ella sabe que guardar secretos contribuyó al engaño, pero también sabe que su madre le pidió que lo hiciera. Está lidiando con sentimientos contradictorios sobre la lealtad, la honestidad y su papel en todo esto. Eso ha sido lo más difícil de ver, cómo Sofía lucha con conceptos que son complicados incluso para los adultos. A veces la sorprendo mirándome con una expresión pensativa, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas emocional muy complejo. La relación entre Elena y yo ha evolucionado hacia algo que podríamos llamar cordialidad profesional. Coordinamos los horarios de Sofía, asistimos juntos a las reuniones escolares cuando es necesario, y hemos aprendido a comunicarnos sobre nuestra hija sin que las heridas del pasado interfieran demasiado. No somos amigos, probablemente nunca lo seremos, pero hemos encontrado una manera de ser buenos copadres. David, por su parte, se ha esforzado por respetar los límites. No trata de ser una figura paterna para Sofía, lo cual aprecio. Cuando mi hija habla de él, es claro que lo ve como el esposo de su mamá, no como un reemplazo de su papá. Eso habla bien de su carácter, aunque obviamente no puedo olvidar cómo comenzó su relación con Elena. ¿Me arrepiento de haber terminado el matrimonio? No. Cada día que pasa, me convenzo más de que era la única decisión posible. No solo por la infidelidad, sino por el patrón más amplio de deshonestidad que había infectado nuestra familia. Me arrepiento de no haber prestado atención a las señales antes, de haber permitido que la situación llegara al punto donde Sofía se sintiera responsable de guardar secretos de adultos. Pero más que nada, me arrepiento de haber perdido tiempo viviendo en una mentira. Los últimos 2 años de mi matrimonio fueron años donde podría haber estado construyendo algo real, algo honesto, ya fuera salvando mi matrimonio a través de la honestidad y la terapia, o terminándolo antes de que Sofía se viera involucrada en el engaño. Elena no era una mala persona, y creo que eso es lo que hace todo esto más complicado. Si hubiera sido cruel o abusiva, la decisión habría sido más fácil. Pero ella simplemente fue una persona que se encontró en una situación emocional compleja y tomó decisiones que priorizaron su comodidad emocional por encima de la honestidad familiar. No la justifico, pero tampoco la demonizo. Lo que no puedo perdonar, y probablemente nunca podré, es cómo involucró a Sofía. Cuando tomas la decisión de tener una aventura, esas son las consecuencias que tú, como adulto, debes enfrentar. Pero cuando conviertes a tu hija en una guardiana de secretos, cuando la usas como cobertura para tus mentiras, entonces has cruzado una línea que afecta a una persona inocente que no eligió estar en esa situación. Hoy, mientras escribo esto, Sofía está en mi sala haciendo tarea. De vez en cuando me mira y sonríe, esa sonrisa genuina que había perdido durante los últimos meses del matrimonio. Está aprendiendo a confiar de nuevo, a ser niña de nuevo, a no cargar con los secretos de los adultos. Anoche me ayudó a preparar la cena, y mientras cortábamos verduras juntos, me contó sobre un niño en su clase que le gusta. Lo hizo naturalmente, sin la cautela que caracterizó nuestras conversaciones durante los primeros meses después del divorcio. ¿Crees que debería decirle que me gusta?, me preguntó. ¿Qué crees tú? Creo que sí. Es mejor ser honesta, ¿verdad, papá? Aunque sea incómodo. Y ahí, en esa pregunta simple, vi que algo se había sanado. Sofía había aprendido, a través de nuestra experiencia familiar, que la honestidad, aunque sea dolorosa, es mejor que vivir en mentiras cómodas. Esa lección, tristemente aprendida a través del dolor, es quizás el único regalo positivo que salió de todo este proceso. Y eso, para mí, hace que toda esta experiencia dolorosa haya tenido al menos un propósito, enseñarle a mi hija que merece relaciones basadas en la honestidad, y que los adultos que la aman nunca deben pedirle que cargue con secretos que no le corresponden.